Yo fui propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconozco y le agradezco la propuesta. Él tuvo siempre atenciones para conmigo. Que el resultado de mis resoluciones no hubieran agradado a la gente que estaba con él, ya él mismo en alguna cosa, él criticó alguna resolución, pues es que yo creí que era mi deber respetar a la Constitución y dictar mis sentencias de conformidad con la Constitución. Que si irritó, que si molestó a grupos políticos, pues eso no estaba en mis manos. Yo fui nombrado y fui electo por una mayoría en el Senado de la República y yo tenía que obedecer la promesa y el juramento que hice de respetar la Constitución. Y bueno, hubiera sido más cómodo hacerlo de otra manera, pero hubiera sido deshonesto de mi parte y no hubiera cumplido yo con ese deber y ese deber moral que pintó pues mi paso por la Suprema Corte, del que me siento muy orgulloso porque fue la culminación de una carrera dentro de la judicatura. Ministro desde 2018 por propuesta de Andrés Manuel López Obrador, Juan Luis González Alcántara Carrancá alista su regreso como docente a las aulas universitarias después de haber culminado su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado mes de agosto. En entrevista con El Universal, el jurista de 76 años, con más de 5 décadas de trayectoria, habla sobre su paso por la Corte, la confianza que tiene en los jóvenes, la reforma judicial y otros temas que han generado polémica con estos cambios. Cualquier cambio es positivo. Había un reclamo y lo existe todavía porque no se acaba con una elección judicial. Yo fui crítico en términos generales porque se desperdiciaba una práctica muy larga de gente muy preparada que tenía 20, 30 años trabajando en el Poder Judicial y se iba a renovar muy rápidamente. No tanto en el aspecto de la justicia federal, sino de la justicia de los estados. Nosotros debemos de pensar que la preparación judicial que tenía la intención a través de esta reforma del presidente Cedillo era utilizar los procesos de selección de la gente más capacitada. Entonces era combinar mucho la experiencia, desde luego, que se tiene a lo largo de la impartición de justicia con la preparación y siempre escoger a los mejores. El proceso de elección es una forma diferente. Hay a quien le gusta, a no a todos nos gusta. Nosotros sentimos que se pierde mucho de preparación en términos generales. Hay gente que llega muy joven, como usted, al periodismo, que tiene un desempeño, un desarrollo, una constancia y que se pone la camiseta de periodista. Y a lo largo del tiempo va mejorando. Yo creo que la práctica hace al maestro y aquí también en el Poder Judicial nosotros debemos de pensar que eran parte de esa cultura que nosotros buscábamos. Yo creo que el punto central, el punto más valioso de la reforma que hubo hace 30 años era que fuera mediante procesos y concursos, capacitación y sobre todo la experiencia de esa gente. Entonces, esperemos que los nuevos tengan la oportunidad de apoyarse en la gente que quedó en el Poder Judicial y saquen el reto adelante, ¿no? Bueno, la separación la tendrán que hacerla con sus resoluciones del día al día, no dejarse imponer criterios ni por la parte de los litigantes. Desde luego que tendrán que procurar y obedecer la ley y aplicarla conforme a derecho, sin favoritismo, sin partidismo, sin favorecer a un sector empresarial, privado, social, a los grupos indígenas. Tenemos la obligación de atender a los mexicanos de conformidad con la ley. Si lo logran, bienvenido. Si no lo logran, pues el pueblo lo va a reclamar, la sociedad lo va a reclamar. No hay nada que sea para siempre. Lo hecho está y nosotros tenemos que enfrentar y tratar de entender el reto que tienen los actuales integrantes de la Corte, desde luego, de los poderes judiciales de los estados. Pasaremos por una etapa de ajuste, como cuando hay un cambio de escuela de un alumno que pasa de la primaria a la secundaria o de la secundaria al bachillerato o a la profesional, pues es un cambio de vida que tendrá que ajustarse. Y soy yo eh, partidario de esa posibilidad que creo que puede darse y espero que se dé por el bien de México. Se demuestra con el día al día. Yo no puedo criticar lo que se hizo en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y menos
a la actual presidenta que le restan algunos años por concluir su periodo para el cual fue electa, y desde luego que hay la percepción en la sociedad de que había una cercanía de algunos grupos de funcionarios judiciales con el Ejecutivo. Pero pues, las resoluciones demuestran que la independencia se mantiene con esas sentencias, que es la forma de hacerlo en forma permanente y demostrar que hay una separación de poderes. Dicen, y esa es una de las consecuencias de la reforma, que nosotros vemos que hay una cercanía, podría haberla ideológicamente. Yo creo que sí, pues, la hubo muchas veces. Las mañaneras era una forma de cuestionar en términos generales cómo íbamos a resolver los ministros de la Corte. Había un señalamiento de que seguramente íbamos a resolver en contra de tal o cual posición, reforma que se había hecho a la Constitución o reformas que se habían hecho a las leyes. Pues es una forma de presión, pero es el reto que acepta uno. No se va uno a amedrentar por alguna declaración de un líder político. Se señaló que nos harían un juicio político para desaforarnos, y las amenazas estaban presentes. Y desde luego una campaña mediática en algunos medios para criticar cualquier cosa que hacíamos. Y eso pues, debilita totalmente la independencia para algunos. Para otros pues no toma uno en cuenta ese tipo de presiones. Lo anota, lo escucha, lo observa, pero no quiere decir que se pueda doblar uno a la primera crítica, porque pues sería uno muy débil para poder ejercer su función. Y los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Pues qué tipo de país quieren construir, en el caso mexicano, con qué instituciones quieren quedarse. Tienen la oportunidad de diseñar el futuro de México, que serán nuestros próximos gobernantes. Los jóvenes del día de hoy serán los legisladores del mañana. Tienen la obligación de tomar conciencia de lo que está bien y lo que está mal. En mi generación no nos ocupábamos del medio ambiente. Se implantó el hoy no circula y todo eso cuando éramos bastante jóvenes. Hoy los jóvenes defienden su patrimonio ecológico, nos piden que no contaminemos, y prueba de ello es que empezamos a usar vehículos que gastan menos combustible, tienen celdas fotoeléctricas en sus casas, son contrarios a desperdiciar tanto papel. Se ha modificado la legislación para que no se den bolsas de plástico por todos lados. Los popotes que nosotros veíamos como una cosa normal a la hora de pedir un refresco, pues los tienen de otros materiales. Yo creo que hay una cultura distinta, y eso es porque quieren mejorar el medio ambiente. Y yo creo que es bueno, y además pues, tienen derecho porque a ellos les va a tocar la carga del futuro que estará en sus manos. Ahorita está en nuestras manos, ya no tanto en mi caso concreto, pero sí en su caso. Entonces, es otra cosa. Algo que ustedes tienen que nosotros no tuvimos es el saber qué está pasando en otras partes del mundo. Yo utilizaba un radio transoceánico, tenía que encenderlo, conectarme para oír una estación de la Unión Soviética, de Alemania, de Francia. Hoy ustedes lo tienen en su teléfono, pueden conectarse para ver y seguir una sesión que se está llevando a cabo en un parlamento europeo. Eso es fantástico. Están mejor informados y más conscientes de lo que necesitamos. Yo creo que el trabajo lo hacíamos cotidianamente. Las resoluciones están ahí, fueron revisadas, analizadas, muchas elogiadas, pero también otras criticadas. En la administración de justicia tiene uno o dos visiones. Hay una parte que pierde y otra que gana. Hay una parte que gana, no siempre todo lo que quiere, y hay una parte que pierde, no todo lo que podría haber perdido. Las dos partes van a querer pues una resolución más rápido, mucho mejor en términos generales. Esas partes siempre van a criticar al juzgador sin saber cuál es el mérito, y en términos generales una Suprema Corte es la última instancia a nivel nacional que tienen todas las resoluciones que llegan al Poder Judicial Federal por atracción, por promoción, por
por distintas vías. Entonces, las resoluciones siempre van a ser criticadas. Si le damos la razón al Estado, a la entidad, al ayuntamiento, al partido político, pues nos va a criticar. Y la otra parte, si no se la damos, pues nos va a criticar la parte afectada. ¿De qué me siento orgulloso? De haber trabajado y de haber trabajado ese tiempo que creo yo que hasta el último día presenté yo mi opinión y lo que yo creía que debía de ser y tomado en cuenta. No siempre se aprobaron mis proyectos, pero bueno, ahí están para ser analizados en el futuro. El mensaje que les tendré que dar es que tienen que estudiar más porque va a haber mucha competencia, tienen que tener una conciencia y una función social en lo que elijan por hacer y tienen que dedicarle a estudiar la historia de nuestro país, conocernos mejor y ser más tolerantes en términos generales hacia el prójimo, ser más empáticos y ayudar más a quien no sabe, a quien deben de ayudar y sobre todo defender a lo que tienen derecho, gritar fuerte y exigir lo que mi generación, el 68, el 71, etcétera, pues peleamos en su momento por ciertos cambios que se dieron en nuestro país y que creemos que debe de darse. Tienen que concientizarse de la actividad política, no tienen que decir que no es asunto suyo, sino tienen la obligación de saber qué se está discutiendo. Ahora lo pueden hacer, pueden saber qué proyectos de ley se presentan, tienen la posibilidad de estar en contacto con sus legisladores, tienen la posibilidad de reclamar, de protestar. Yo creo que tienen que hacer eso. ¿Y qué pienso transmitir? Pues la experiencia de más de 50 años de la práctica profesional, cómo ser mejores abogados. Porque nuestra generación falló y prueba de ello es que hubo estos cambios. Entonces tendrán ellos que exigir más, mayor transparencia, tendrán que prepararse en otras áreas que nosotros no nos preparamos. Pues en términos generales es ya no recibir presiones, no salir en los medios, no salir mencionado en los noticieros, etcétera, y tiene una nueva vida de retiro, una vida digna, yo creo que digna y además muy creativa, porque yo durante los últimos años he estado en la función jurisdiccional y se han acumulado los libros que me han regalado, he encontrado, he tenido la oportunidad de comprar también y que me he puesto a leer. También voy a combinar mi vida pues, con un poco más de cercanía con la familia, que pues yo tengo familiares en otros países y he ido a visitarlos y espero poderlos visitar. Y también con la actividad docente, una actividad docente mucho más intensa que la que tuve en el pasado. Oye, no te vayas. Tenemos un mundo de información para ti. Suscríbete al canal de El Universal para estar bien informado.